Imagínate por un momento esta escena. Jesús acaba de ser bautizado en el río Jordán. Los cielos se abrieron. El Espíritu Santo descendió como paloma y la voz del Padre resonó diciendo: «Este es mi Hijo amado». Todo el mundo esperaba que Jesús fuera directamente a Jerusalén, al templo, a comenzar su ministerio triunfal. Pero algo completamente inesperado sucede. El Espíritu lo conduce al lugar más peligroso, más desolado, más alejado de la civilización, al desierto de Judea. Y durante 40 días, en ese lugar imposible, enfrentaría la batalla espiritual más importante de la historia humana. Pero aquí tienes una pregunta que va a cambiar todo lo que creías saber sobre la tentación. ¿Por qué el desierto? ¿Por qué no el templo de Jerusalén rodeado de sacerdotes y adoración? ¿Por qué Dios eligió el lugar más alejado de la presencia religiosa para la prueba más crucial de su Hijo? Lo que voy a revelarte hoy tiene que ver con geografía estratégica, guerra espiritual y un detalle que nadie te ha contado sobre por qué Jesús tenía que vencer exactamente donde Israel había fallado. Si eres de esas personas que aman descubrir los secretos ocultos detrás de las decisiones de Dios en la Biblia, dale like y suscríbete, porque lo que exploraremos hoy es solo una muestra de los misterios que revelamos aquí cada semana. Porque cuando entiendes la geografía bíblica, la palabra cobra vida de una manera totalmente nueva. Empecemos con algo que te va a dejar sin aliento. Mateo capítulo 4. Versículo 1 nos dice: Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Pero no estamos hablando de cualquier desierto. El desierto de Judea es uno de los lugares más hostiles del planeta. Temperaturas que superan los 45 grados durante el día y caen a casi 0 durante la noche. Rocas áridas, serpientes venenosas, chacales al acecho y ni una sola gota de agua en kilómetros. La geografía lo dice todo. Desde el río Jordán, donde Jesús fue bautizado, hasta el corazón del desierto de Judea, hay aproximadamente 15 kilómetros de descenso abrupto. El Jordán está a 200 metros bajo el nivel del mar, y el desierto se extiende hacia las montañas de Jerusalén, creando un paisaje que parece otro planeta. Puedes imaginarte, Jesús acababa de ayunar 40 días sin comer. Su cuerpo estaba en el límite de la resistencia humana. El hambre no era solo una sensación, era una agonía física que consumía cada fibra de su ser. Y aquí viene lo que me da escalofríos. Dios lo llevó al desierto inmediatamente después del bautismo. No hubo tiempo de preparación, no hubo entrenamiento previo, no hubo equipo de apoyo. Del momento más glorioso de su vida, la confirmación pública de su identidad, al momento más brutal de su existencia terrenal. Pero espera, porque lo que estoy a punto de revelarte sobre por qué Dios eligió específicamente ese lugar va a hacer que entiendas la estrategia divina más brillante de toda la Escritura. Ahora viene la pregunta que nadie hace. ¿Por qué no en Jerusalén? Piénsalo por un momento. Jerusalén era el centro religioso de Israel. Allí estaba el templo de Dios, los sacerdotes, los sacrificios diarios, las oraciones, la adoración continua. Si Dios quería probar a su Hijo, ¿no sería más lógico hacerlo en el lugar más sagrado, rodeado de la presencia de Dios? Pero aquí está el secreto que cambia todo. Jerusalén era el lugar de la religiosidad, pero el desierto era el lugar de la realidad. En Jerusalén, Jesús habría estado rodeado de expectativas humanas, presión religiosa, miradas de los fariseos, el peso de las tradiciones. Habría sido tentado a complacer a la multitud, a seguir el sistema establecido, a ser el Mesías que todos esperaban, no el Mesías que el Padre había enviado. El diablo es inteligente. Él sabe que las tentaciones más peligrosas no vienen cuando estamos débiles físicamente. Vienen cuando estamos cómodos espiritualmente.
En el desierto no había máscaras, no había apariencias que mantener, no había multitudes a quienes impresionar. Era Jesús, el Padre y el enemigo, la batalla en su forma más pura. La geografía del desierto representa algo poderoso, el lugar donde todas las ilusiones se desmoronan, donde tu fe es probada sin distracciones, donde descubres de qué estás realmente hecho. ¿Alguna vez has estado en tu propio desierto espiritual? Ese lugar donde Dios parece silencioso, donde las respuestas no llegan, donde tienes que decidir si realmente confías en Él o solo decías que confiabas cuando todo estaba bien. Y ahora, prepárate para el descubrimiento que va a cambiarlo todo sobre por qué tenía que ser exactamente 40 días y por qué eso conecta con algo que pasó 1400 años antes. Aquí viene algo que te va a volar la mente. Los 40 días de Jesús en el desierto no fueron un número aleatorio. Era una conexión directa con los 40 años que Israel pasó en el desierto después de salir de Egipto. Deuteronomio capítulo 8, versículo 2 nos da la clave. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios, estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. ¿Ves el patrón? Dios llevó a Israel al desierto para probarlos, y Jesús, como el nuevo Israel, el verdadero Hijo de Dios, tenía que pasar la misma prueba, pero en versión concentrada. Lo que Israel no pudo hacer en 40 años, Jesús lo hizo en 40 días. Cuando Israel tuvo hambre en el desierto, se quejaron y exigieron comida. Cuando Jesús tuvo hambre, citó Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando Israel dudó de la protección de Dios y tentaron a Jehová en Masá, pidiendo señales. Cuando el diablo tentó a Jesús a tirarse del templo para probar que Dios lo protegería, Jesús citó Deuteronomio capítulo 6, versículo 16. No tentarás a Jehová tu Dios. Cuando Israel se postró ante el becerro de oro, adorando ídolos por promesas de prosperidad. Cuando el diablo le ofreció a Jesús todos los reinos del mundo a cambio de adoración, Jesús citó Deuteronomio capítulo 6, versículo 13. A Jehová tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Puedes verlo. Cada tentación en el desierto era exactamente las mismas tentaciones que destruyeron a Israel. Y Jesús, en el mismo tipo de lugar geográfico, pasó la prueba que ellos habían fallado. La geografía no era coincidencia, era redención estratégica. Pero lo que viene ahora te va a dejar sin aliento, porque hay una razón más profunda por la que Dios eligió el desierto, y tiene que ver con dónde exactamente encuentras tu identidad cuando todo lo demás desaparece. Hay algo en el desierto que no puedes fingir. La geografía árida, la soledad absoluta, el calor extremo, todo conspira para quitarte todas las máscaras y revelarte tal como eres. En Jerusalén, Jesús podría haber sido tentado con aplausos, con reconocimiento, con el poder religioso. Pero en el desierto, el diablo fue directo al corazón. Si eres hijo de Dios, ¿notaste eso? El diablo estaba atacando su identidad. Acababa de escuchar la voz del Padre en el bautismo. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y ahora, 40 días después, hambriento, agotado, solo, el enemigo susurra, ¿estás seguro de eso? Si realmente eres quien dices ser, demuéstralo. Y aquí está la lección geográfica más poderosa. El desierto es el lugar donde tu identidad es probada sin evidencia externa que la respalde. En Jerusalén, Jesús habría tenido el templo como respaldo. En el desierto, solo tenía la palabra del Padre, y eso tenía que ser suficiente. Cada uno de nosotros tiene que pasar por nuestro propio desierto, ese momento donde Dios parece callado, donde las bendiciones se detienen, donde tienes que decidir,
¿Soy hijo de Dios porque lo siento o lo soy porque Él lo dijo? La geografía del desierto enseña algo brutal pero hermoso. Cuando todo lo externo desaparece, lo único que queda es tu fe desnuda. Ahora mismo quiero que hagas algo. Si alguna vez has estado en tu propio desierto espiritual, ese lugar donde tuviste que confiar en Dios sin evidencia externa, comenta mi desierto para que sepa que hay alguien más que entiende esta batalla. Porque cuando compartimos nuestros desiertos, nos damos cuenta de que no estamos solos en esta jornada de fe. Y espera, porque lo que viene ahora va a revolucionar tu forma de ver cada prueba difícil en tu vida. La razón geográfica final por la que Jesús tenía que vencer en el desierto va a cambiar tu perspectiva sobre tus propias batallas para siempre. Aquí viene la revelación más poderosa de todas. Jesús tenía que vencer en el desierto porque ese era el territorio del enemigo. Piénsalo geográficamente. El desierto en la Biblia siempre ha sido símbolo de muerte, maldición, lugar de demonios. Isaías capítulo 13, versículos 21 y 22, habla de los lugares. I had that dream again. My small business needs to hire, but I don't use LinkedIn and I hire wrong. So our orders get all backed up. We're drowning in paperwork, then actually drowning. Carol is fighting off sharks with a stapler and pirates are pillaging the office copier and... Then I wake up. Don't let hiring nightmares ruin your dreams. LinkedIn Jobs' new AI assistant goes beyond the resume, using unique insights to deliver a smarter shortlist. Post your job for free at linkedin.com/quality. Start hiring today with LinkedIn. Desolados, habitados por fieras del desierto y demonios. El desierto era considerado el reino de las tinieblas. Jesús no fue al templo donde Dios habitaba según la religión. Fue al desierto donde el diablo tenía su fortaleza. Y aquí está la estrategia militar perfecta. Cuando quieres derrotar a un enemigo, no lo enfrentas en tu terreno. Lo enfrentas en el suyo y lo vences allí. Así estableces dominio absoluto. Jesús entró al territorio del enemigo hambriento, débil físicamente, completamente vulnerable, y lo destruyó usando solo la palabra de Dios. El mensaje geográfico es devastador para las tinieblas. No hay lugar donde Satanás pueda esconderse. No hay territorio tan oscuro que Jesús no pueda conquistar. No hay desierto tan árido donde la palabra de Dios no tenga poder absoluto. Mateo capítulo 4, versículo 11, nos cuenta el resultado. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. ¿Sabes qué significa esto geográficamente? Que el mismo lugar donde Israel falló, donde el enemigo parecía invencible, donde la muerte reinaba, Jesús lo transformó en lugar de victoria y adoración. El desierto ya no era solo territorio de prueba. Se había convertido en el lugar donde el Hijo de Dios demostró que ninguna circunstancia, ningún lugar, ninguna condición física puede separarnos del poder de la palabra. Pero ahora viene la aplicación personal que puede cambiar tu vida hoy mismo, porque tu desierto no es un castigo, es el lugar estratégico donde Dios te está preparando para la victoria más grande de tu vida. Después de analizar la geografía, la historia y la estrategia divina, llegamos a una conclusión inevitable. Dios no te lleva al desierto para destruirte. Te lleva al desierto para revelarte quién realmente eres y prepararte para tu destino. ¿Por qué Jesús fue al desierto antes de comenzar su ministerio? Porque después de esos 40 días, cuando llegó a Galilea, Lucas capítulo 4, versículo 14 dice: y Jesús volvió en el poder del Espíritu. Entró débil, salió poderoso. Entró solo, salió acompañado de ángeles. Entró siendo tentado, salió habiendo vencido. El desierto no es tu fin, es tu lanzadera. Hoy tienes tu propio desierto geográfico, emocional o espiritual. Es el lugar donde sientes que Dios está lejos, donde las promesas parecen imposibles, donde cada día es una batalla solo para mantenerte de pie. Pero quiero que recuerdes algo.
El mismo Dios que llevó a Jesús al desierto con un propósito, es el mismo Dios que conoce tu desierto y ya tiene calculada tu victoria. La pregunta no es si Dios puede sacarte del desierto. La pregunta es, ¿estás dispuesto a usar la palabra de Dios como tu única arma como hizo Jesús? ¿Estás dispuesto a mantener tu identidad firme en lo que Dios dijo, aunque todo a tu alrededor diga lo contrario? Jesús venció en el lugar más imposible, con el método más simple. Escrito está, 3 palabras que cambiaron la historia. Tu desierto tiene fecha de expiración. Tu victoria está garantizada si permaneces firme en la palabra. Y cuando salgas, no si, sino cuando, saldrás con un poder y una autoridad que nunca tuviste antes. Porque los que vencen en el desierto salen preparados para cualquier batalla. Dios eligió el desierto porque allí no hay distracciones, no hay apariencias, no hay máscaras, solo tú, Él y tu fe desnuda. Jesús no fue tentado en Jerusalén porque allí habría sido fácil impresionar con religiosidad. Fue al desierto porque allí se reveló la verdad más pura, que la palabra de Dios es suficiente para vencer cualquier tentación, en cualquier lugar, bajo cualquier circunstancia. La geografía nos enseña que Dios siempre elige los lugares imposibles para mostrar su poder posible. El mismo lugar donde Israel fracasó, Jesús triunfó. El mismo territorio del enemigo se convirtió en el lugar de la victoria más estratégica de la historia. Y tu desierto no es castigo, es preparación. Si entendiste que tu desierto no es tu fin, sino tu lanzadera, si comprendiste que Dios te llevó allí con un propósito estratégico, comenta, salgo victorioso, para que sepa que hay alguien más dispuesto a vencer en su desierto, como Jesús venció en el suyo. Y si crees que alguien más está pasando por su desierto ahora mismo y necesita escuchar esta verdad, comparte este video. Nunca sabes si esa persona está a punto de rendirse cuando en realidad está a un paso de su mayor victoria. Dale like si quieres más secretos geográficos de la Biblia que revelen la estrategia de Dios. Y suscríbete para no perderte ninguna revelación que puede transformar tu forma de leer la palabra y enfrentar tus propias batallas. Recuerda, Jesús no evitó el desierto, lo conquistó. Y tú tampoco estás escapando del tuyo. Estás a punto de salir con el poder del Espíritu. Tu desierto tiene propósito y tu victoria ya está escrita.